Pues bueno, pues bienvenidos a mi casa. No sé si sean días o tardes donde estén, pero pues buenas las que sean. Esta es mi casa, mi estudio acá en Guadalupe, Nuevo León. Y estamos, bueno, soy Luis Frías y estamos aquí para platicar un poco sobre la producción interdisciplinaria. Y pues bueno, mi trabajo, yo soy pintor, pero me gusta más pensar que hago más cosas que pintar. Entonces, pues un poquito les voy a platicar cómo suceden estas cosas y qué significan para mí. Y bueno, yo nunca estudié formalmente artes visuales, estudié diseño industrial. Y considero que fue una decisión muy significativa para mí, porque yo de alguna forma cuando me tocó elegir qué iba a estudiar, ya sabía que iba a hacer artes, ¿no? Era una cosa que hacía desde hacía mucho tiempo antes y sabía que iba a hacer artes. Entonces, de alguna forma quería obtener otros conocimientos, otros modos de ver, en vez de solamente adentrarme así de cabeza, ¿no? a la producción artística. Y pues así fue, porque disfruté mucho del trabajo de diseño, aprendí algunas cosas sobre conceptualización de proyectos o sobre cómo trabajar con otras personas. Y al fin y al cabo eso permitía como seguir un poco la idea por la que me gustaría realmente empezar, que es o por qué hacer arte, ¿no? Y para mí hacer arte es como el intentar descubrir tu mundo, intentar descubrir quién eres, qué haces aquí, de qué se trata, ¿no? Entonces para mí el arte es un tipo de conocimiento, y por lo mismo yo prefiero buscar el conocimiento de todas las formas posibles, pues pienso que el conocimiento es relativo, ¿no? Entonces, si lo que quiero es saber cuál es la verdad, pues luego digo, no hay verdad, pues entonces, ¿qué puedo saber? Pues puedo conocerlo más acerca de mi propia experiencia, ¿no? En el trayecto, pues no sé, he dibujado, he dejado de dibujar, he pintado por años sin brochas, luego he vuelto a usar brochas, he hecho música por mucho tiempo, he dejado de hacer música, he dejado de hacer diseño, he vuelto a hacer diseño, y es como esta posibilidad de estar viendo, ¿no? Un poco la vida cotidiana con relación a la memoria y empezar a avanzar, ¿no? Bueno, pues por ejemplo ahorita por un lado estoy pintando y dibujando mucho porque tengo varias exposiciones en pie, algunas con temáticas específicas. Por ejemplo, estoy preparando una exposición colectiva con 4 chicos más, donde la temática es la animalidad. Entonces en esa exposición, o más bien para esa exposición, lo que decidí hacer fue basarme mucho en la música, aunque realmente estoy haciendo collage y dibujo. Entonces empecé a recopilar canciones que tenían que ver o mencionaban en algún momento algún animal, y empecé a tratar como de ver qué es lo que significaba ese animal o qué estaba haciendo, ¿no? qué significaba ese animal en la canción. Y en algunas que pude, digamos que compartir inquietud, pues trataba de personificarlo. Creo que de alguna forma nunca dejas atrás un proyecto cuando ya estás en otro. Me gustaría señalar que por ahí del 2010 empecé un proyecto que se llamaba Chuleles, que el chulele es un tipo de nahual. Es como una equivalente de un alma animal que se supone que todas las personas tenemos, y se recomienda conocer ese animal para, digamos que medio también aprender a aceptar tu modo de ser, ¿no? Entonces en ese tiempo, precisamente, bueno, me encontré un librito que no trataba nada de eso. Era un libro que me llamó mucho la atención porque tenía el título eran 2 nombres de persona, uno era Juan Pérez Jolote y el otro Ricardo Pozas, y eso fue suficiente para quererlo leer, ¿no? O sea, porque de qué se trata esto, ¿no? Y me di cuenta que Juan Pérez Jolote era un indígena chamula que está narrando la historia de su vida, y uno de los pasajes que más me llamó la atención fue precisamente, que cuando introduce el concepto del chulel para mí, porque su papá estaba muy enfermo, estaba por fallecer, y él va a cuidarlo. Entonces muere el padre, lo entierran, y el curandero / brujo le dice, oye, estás muy enfermo, te están haciendo brujerías y cosas así. Entonces se supone que
brujo, curandero, se convierte en un chulel para estar en el mundo de animales y poder aliviar el animal de Juan Pérez Jolote. Entonces yo leyendo eso luego dije, bueno, ¿cuál es mi chulel y cómo lo encuentro? Y como realmente no era como una búsqueda netamente o solamente espiritual, sino era una búsqueda de autorreconocimiento, lo que empecé a hacer fue tan simple como empezar a buscar animales con los que yo sentía alguna afinidad, como los caballos, las lagartijas, los perros, las gallinas, porque los caballos, mis familiares son de rancho, y también después entendí que estaba usando mucho felinos, porque mi pareja de aquel momento era una persona totalmente felina, entonces de alguna forma quería como conocer ese animal más, ¿no? Entonces en el trayecto no se trataba de pintar un gato o un perro, se trataba de cómo sería yo si fuera este animal, ¿no? Entonces, pues, puedo decir que era como una actividad más performática, ¿no? De crear un ambiente mientras estaba trabajando, y más que investigar los animales, era como recurrir a todas estas metáforas que sabes, ¿no? De alguna forma de esos animales, ¿no? Quizás porque si sabía más de uno que de otro, podría también ser eso significativo. Entonces digamos que ahora, ya no, en este proyecto de animales no tanto me estoy buscando convertir en un animal, sino estoy tratando de ver cómo ese animal puede afectar a otras personas, o si es que los afectan o solamente están ahí como de acomodo. O sea, ¿qué está tratando de decir ese animal para alguna canción? Más como quien lee un libro, o precisamente como quien escucha una canción, que en sí como el que compone la canción. No sé, hay una pieza aquí que me gustaría mucho señalar, pero está cubierta de cosas, no sé si la podemos destapar ahorita, pero se parece un poco a esto. Hace poco, no sé, 2 años, volví a dibujar mucho y me encanta dibujar con modelo. Es algo que no termino de descifrar por qué sucede, si estás dibujando lo que está afuera, si te estás dibujando a ti mismo, si es un poco las dos cosas. Pero luego a la vez eso me pidió empezar a dibujar un poco cosas más de la memoria. Entonces empezaron a salir estos cuerpos que son, pues no sé, un poco largos, un poco indefinidos o asexuales más bien, porque no sé, algunos tienen senos, pero pueden también tener un pene o viceversa, ¿no? Bueno, viceversa me refiero a que pueden tener no senos, pero sí vagina y así, ¿no? Entonces me viene una canción a la mente que se llama Pez Demonio, de Lucibel, que fue la que así empezó todo el ejercicio, que es, bueno, ese sí lo investigué. El pez demonio es un animal que supuestamente conocieron hace poco y vive en los más fondos del mar, y está feo el pobre. Bueno, parece que está muy feo, le pusieron demonio, imagínate. Entonces, en la canción, el tipo dice que él es un pez demonio y persigue a su hembra por su luz. Y se supone que este pez es de una familia de peces que son luminosos, ¿no? Entonces está hermoso eso, porque vive en lo más oscuro de la nada, y aún así, pues para existir él brilla. Pero luego, a pesar de que se declara este animal que puede ser como tan exótico para nosotros, especialmente en el sentido que es nuevo, o que nosotros no brillamos o no vivimos en el fondo del mar, pues, no sé, él dice, soy este pez, soy exótico, pero soy malo, ¿no? O por soy demonio, y luego reconoce que está en una pecera. O sea, ni siquiera tan exótico ni tan guau. Y lo peor aún, que algo sucede, ¿no? Entonces, él lo detona dice, se escucha un ruido, y bueno, yo intuyo que se rompe la pecera, porque se empieza a ir el agua, y dice, se empieza a inundar todo de aire. Y eso a mí me ha hecho pensar en estos dibujos, porque como son de siluetas, ahorita les puedo enseñar algunos más, no sé, como esto que estoy haciendo en los cuadernos, al rato lo vemos más de cerca. Entonces cuando estoy haciendo estas siluetas no sé si estoy dibujando lo de afuera o si estoy dibujando lo de adentro del cuerpo. Entonces para mí es esta cuestión de que se inunda todo de aire, ¿no? O sea, estoy tocando lo de afuera, estoy tocando lo de adentro. Lo único que sé es que estoy tocando de alguna forma hasta lo que no está ahí, ¿no? Y bueno, pues eso también tiene mucho que ver con la producción que hago, porque como les decía ahorita, no sé cuándo termina un proyecto y empiezas otro.
esa frase lo tenía apuntado por acá alguna vez que estuve pintando un cuadro que para mí necesitó un ambiente muy rojo y empecé a pintar la pared de roja. Y en el extremo derecho, al terminar el cuadro, escribí una cosa que tiene mucho que ver, pero en otro momento era una inquietud nada más que decía, quiero tocarlo todo, ¿no? Entonces, como que poco a poco vas resolviendo o dándole más información para resolver algunas de las inquietudes que tienes, ¿no? Y precisamente por eso me interesa tanto el poder moverte de disciplinas o poder moverte hasta de formas de ver lo que produces, porque así le das como más entradas de información a tu proyecto, ¿no? A tus intereses. Por ejemplo, ahorita eso ya no está ahí, está borrado, ¿no? Y ese es, me preguntabas en qué estoy trabajando. Bueno, otra de las exposiciones que estoy preparando es una exposición individual en el Museo Latino de Omaha, Nebraska, del cual estoy muy contento porque va a ser mi primera exposición en el museo individual, el Museo Norteamericano. Está expuesto allá, pero galerías y shows colectivos, así, pero nunca una individual en el museo. Es un proyecto que tiene totalmente que ver con la memoria, se llama En la cuerda floja, y es totalmente autorreferencial sobre la producción artística, porque a partir de, no sé, de una novela que leí de Paul Auster, que se llama La invención de la soledad, y algunas cositas que me he topado con George Perec y con Borges, empecé a darme cuenta que la memoria no funciona del todo como pensamos, ¿no? La memoria no es un registro de un hecho histórico, de un acontecimiento, parece serlo, pero no, porque la memoria más bien es como un campo de batalla de un acto creativo, donde se acomodan o se desacomodan y se vuelven a acomodar experiencias y vivencias que pueden estar, no sé, siendo disparadas por algún impulso, y es un tema que me interesa desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahorita, para mí la memoria es este espacio donde yo puedo empezar a contarme a mí cosas sobre mi vida, solo que lo estoy haciendo como conscientemente de hacia dónde voy, no tanto de dónde vengo, ¿no? Quizás si mis memorias a futuro dicen más de a dónde quiero estar en ese futuro, pueda yo reconocerme mejor. No sé si me explico, pero me gustaría comentar, por ejemplo, que aunque pinto o dibujo mucho, como la base de todo mi trabajo es el collage, y me interesa mucho el collage no solo por una cuestión así de mezclar técnicas o materiales, sino precisamente porque creo en el collage como un ejercicio mental. O sea, cómo es que una persona puede creer varias cosas al mismo tiempo o traerse información de 3 o 4 lugares al mismo tiempo para crear una nueva idea, ¿no? Entonces, casi, digo, lo digo jugando con mis amigos así, pero yo creo que el módulo o el modelo de pensamiento del futuro, o si no es que siempre ha sido así, es el collage, ¿no? ¡Ah, viva el collage! En mi obra el collage puede empezar de muchas formas. Por ejemplo, normalmente parto de fotografías que pueden ser de varios temas. Por ejemplo, archivo familiar, ¿no? Que mis familiares, también fotografías de otras piezas que he realizado en algún momento, como para replantar eso que en algún momento, digamos, que pudo haber estado terminado. También me gusta mucho tener como base de datos de imágenes que voy recopilando en internet, que hasta cierto punto pueden ser como una bitácora. No sé si, creo que mucha gente tiene en su casa o en su computadora más bien, no sé, la carpeta de fotos que le gusta, ¿no? Y en esa carpeta pueden estar desde un cuadro hasta un animal o X o Y cosa, ¿no? Entonces yo me di cuenta en algún momento que tenía como por años, ¿no? En el 2005 esa era mi carpeta de fotos, así. Entonces me gusta también revisarlas, y bueno, y también me gusta usar fotografías así de campo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí no hay un cuadro que esté recién iniciado, pero hay algunas cositas que se filtran por ahí. ¿Puedo levantar? Sí. Por ejemplo, en este cuadro, el fondo se sale mucho hacia el frente y está un cuadro de Rafael, está el escritor que les comentaba ahorita, George Perec,
estaba un cuadro de McNeill Whistler que me encanta, que por cierto he firmado algún cuadro como McNeill Whistler por una cuestión como de hacer performance. También está esta señorona con su familia, que fue, no sé, un viaje que tuve con mi mamá y mi abuelita a la playa y la vi, era así como que las cosas más lindas que había visto por el contraste de su piel con el contraste de la luz. Entonces, pues es un intento de que exista toda esa cotidianidad que luego se convierte como en una situación. Entonces, por ejemplo, puedo decir que tomo foto, aunque soy el peor fotógrafo del mundo, ¿no? O sea, todas las fotos me salen borrosas y malas, ¿no? O sea, las fotos no son para crear una imagen, sino para tener un punto de referencia al cual luego yo reproduzco de alguna forma y se van integrando y crean como este modelo de pensamiento que les decía hace un momento, ¿no? O sea, entonces, ¿ahí qué tiene que ver Georges Perec con Whistler, con Rafael, con Jean-Luc David, con el cuadro de Marat, con la señora esta negra que está con sus hijos, ¿no? Y además arriba hay una pieza mía que tiene que ver como que con armar ideas por medio de collage. Entonces, ahorita en este preciso momento no sé qué tienen que ver, pero sé que es como una foto de qué estaba pasando en mi cabeza ese fin de semana o esa semana, ¿no? Y de ahí pueden partir otras reflexiones. No sé, insisto, algunas de estas imágenes se van quedando más tiempo que otras. Por ejemplo, de estos cuadros que vemos aquí, la mayoría están en proceso, y yo supongo que las imágenes más viejas que tengo son unas maderas que están por acá, que fue de la primera vez que hice fotocopias para empezar a pintar un cuadro. Y eso estamos hablando de que yo creo que es un proceso que tengo haciendo pues 10 años, ¿no? Entonces, hay imágenes que pueden durar tanto y hay imágenes que no vuelvo a usar, como, pues no sé si por aquí hay alguna. Pues es igual, o sea, me gusta también pensar que hay veces que no te acuerdas de algo, sino lo que se va difuminando es esa ruta de acceso a alguna información. Entonces, estas piezas son más bien como mapas que me permiten tener algún acceso sensorial a la información, claro, desde una pragmática o desde una perspectiva diferente. Ahorita me siento muy contento porque hace, no sé, 4 o 5 años dejé de hacer música así como profesionalmente, o más bien yo tenía grupos de rock con los cuales toqué 12 años, y de repente ocupaba descansar, ¿no? Pero después cuando empecé a extrañar hacer música, ¿no? Pero al mismo tiempo decía, yo no quiero volver a hacer música con un grupo de rock nunca jamás. O sea, me daba como que ese formato se había cansado mucho para mí. Y hasta cierto punto, como ya no quería hacer música así, cuando producía música era en mi casa y solamente para existir ahí. A veces podía grabar las cosas en una casetera que tengo ahí, pero era más como que para seguir la corriente de lo que estaba haciendo, porque la música dejó de ser formato canción y se empezó a hacer más como abstracta o más palabras, como intentos de programas de radio, donde estaba totalmente improvisando, pero igual, solo existían para no estar lejos de esa posibilidad de hacer algo con sonido, porque, insisto, de alguna forma yo obtengo mucha información del crear música. Entonces, ahora, no sé, como a partir de hace 1 año y medio y de unos seminarios precisamente de estudios interdisciplinarios, empezamos a participar, bueno, empecé a colaborar además con un amigo, que tenemos un colectivo que se llama La FA, que se llama Alan Alanisel, pero pudimos integrar este colectivo a otros grupos de creación interdisciplinaria y caímos a la danza contemporánea y caímos al teatro para hacer precisamente audiovisuales. Entonces, así en un sentido como afectivo, pues fue muy importante para mí, porque yo decía, yo ya nunca voy a volver a estar en el escenario, ¿no? Y ahora no estoy, pero cuando estás ahí montando, estás en el escenario, y lo que estás haciendo sale en el escenario, ¿no? Y bueno, ahí ya podríamos empezar a hablar un poco más como de los proyectos colectivos en los que estoy trabajando ahorita. Por ejemplo, la semana pasada presentamos una obra que se llama Máquina Hamlet, que es un texto postdramático de Heiner Müller, que es como si Hamlet viviera en los 70s, aunque prácticamente o sea, ahorita se siente igual el texto, ¿no? Está como un deseo de que algo sea diferente y cuestionar el ser a partir de lo plastificado y desmoronado que están muchas de nuestras cuestiones sociales. Y ahí participamos igual con el video y la música, pero cómo
partir, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el director, el maestro Ángel Hinojosa, trabajó con el actor Carlos Borjas prácticamente un año, ¿no? Y yo no recuerdo exactamente cuándo nos incorporamos. Él ya nos había dicho, oigan, quiero que participen con nosotros en este proyecto, pero él no consideraba que necesitaba que estuviéramos siempre. Aún así, yo creo que mínimo como a los 6 meses del proceso nos incorporamos y empezamos a ir a los ensayos. Un poco el mecanismo que se usó fue como dividir el texto en momentos o escenas y empezar a definir dónde se ocupaba música y dónde se ocupaba video y dónde iba a ser pues iluminación normal de teatro, ¿no? Entonces nuestro trabajo al estar viendo los ensayos era como percibir un poco las intenciones o las emociones o qué se estaba diciendo en estas, por así decirlo, escenas, y empezamos a platicar Alan y yo. Como teníamos una experiencia previa con también una obra escénica que fue de danza a partir de un poema de Wisława Szymborska, ya teníamos algunas ideas de dónde podíamos también desplazarnos, ¿no? Por ejemplo, que en la primer pieza, en la de La Mujer de Lot, había algunos de los comentarios o visiones que nosotros también teníamos, es que era muy ecléctico, había mucha información visual. Entonces en esta pieza decidimos, bueno, algo que queremos es que suceda todo lo que suceda, pero haya como más control visual, que no esté tan disparado para todos lados. Y en eso empezamos como a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y yo soy muy fanático del arte expresionista y en esas fechas como que estaba otra vez revisando algunos autores y platicando con el mismo maestro Ángel. En algún momento, o sea, todo eso se junta y te dice algo, ¿no? O sea, esto va a ser una estética expresionista. Entonces Alan y yo decidimos que iban a ser los menores colores necesarios, que en este caso fueron rojo, blanco y negro para la cuestión de los videos. Y bueno, es esta cuestión como de estar buscando algo que podía decir así, también, como les digo, permitir entrar un poco tu vida cotidiana, cómo se va a codificar para solucionar este proyecto. Por ejemplo, en la música, de la cual prácticamente, bueno, más bien toda la hizo Alan, son extractos de canciones de Aphex Twin, pero hay una pieza fundamental que es a mitad de la obra, hay un striptease que hace el actor, y esa sí es una pieza compuesta por Alan, con la primera decisión que tomamos sobre la música, que iba a ser que no íbamos a grabar en sí instrumentos, sino que íbamos a quitar pedacitos y samplear otras canciones. Un poco por cuestión de probar esa posibilidad de cómo hacer música si no estás tú tocando, y otra pues por también como quizás permitir filtrar las cosas que estaban sucediendo. Entonces una pequeña anécdota ahí es que a la mitad quizás de los ensayos tuvimos un viaje a San Luis Potosí a participar en un simposio de semiótica, y ahí durante el viaje de carretera algo de lo que congeniamos mucho era nuestro deseo y gusto por un grupo chileno que se llama Lucibel, que no sé, conocemos de hace mucho tiempo y quizás por momentos escuchas más o escuchas menos, pero que en ese momento teníamos muchas ganas de estar escuchando ese grupo. Entonces la canción, esta que les digo del striptease, parte de un sampler de Lucibel y luego ya algunas otras cosas que Alan trabajó. Entonces, digo, son como pequeñas decisiones donde vas permitiendo filtrar tu entendimiento de las cosas en el momento. En mi caso me tocó participar un poco más con los videos y fue a partir, como les comentaba hace ratito, de las carpetas estas de fotos, ¿no? Que, bueno, si tú guardas esto o si tú ves esto, ¿qué es lo que ves? Y empecé a trabajar como un mecanismo para perseguir la propia mirada. Entonces empecé a recopilar, o más bien traducir las emociones que habíamos obtenido de los ensayos en temáticas. Por ejemplo, hay una escena que a mí me llama mucho la atención, que es donde el personaje de Hamlet está pidiendo una revolución y él está muy intenso. Entonces, más que como que puños o gente empujándose, porque también ya teníamos algunas escenas un poco violentas,
yo pensé que podría ser muy interesante este deseo de gritar, ¿no? De decir, oye, yo creo que esto está de otra forma. Entonces empecé a recopilar muchas fotografías de bocas y luego esas fotografías digitales en la misma pantalla las volví a fotografiar y empecé en un proceso de edición donde las duplicaba, les cambiaba el color y luego las volvía a fotografiar y así, ¿no? Como un proceso sin en sí una ruta, dejando que las imágenes se rompieran, pero volviendo a la idea de la cuerda floja sin que se deshicieran. Y pues bueno, aquí les voy a enseñar otra cosa que está por acá. Que bueno, esta no es la secuencia de las bocas, esta es otra de las escenas, hablamos sobre los monumentos caídos. Pero es el mismo mecanismo con el que trabajamos para hacer los videos, que en este caso son fotos de manos muy arrugadas, ojos y tierra seca. Entonces, estos digamos que son los frames del video que se está constantemente repitiendo. Así fue, o sea, cómo transformar una sensación en algo que puede ser visible o no sé, como en otro signo, ¿no? En este caso fue mucho esta cuestión de platicar, conciliar, pero no queríamos desbordarnos, ¿no? Porque en otra ocasión era que podemos hacer todo y podemos hacer todo y podemos hacer todo. Ahora queremos decir más con menos, ¿no? El maestro Ángel es encantador, y es muy certero en que él, como si ha estudiado un poco como estas metodologías, dice, bueno, este tipo de trabajo es multi, este tipo de trabajo es inter. La multidisciplina es cuando diferentes grupos disciplinarios comparten problemáticas o objetivos por atender. La pluridisciplina es cuando en vez de los objetivos lo que se comparte son metodologías de trabajo. La transdisciplina sería como el punto final donde se crea un modelo de organización de saberes donde todos están funcionando hacia el mismo lugar y compartiendo metodologías como un organismo vivo, pues. Y digamos que la interdisciplina estaría quizás en ese viaje entre lo pluri y lo trans, y lo que hace es compartir metodologías y también empezar a compartir objetivos, pero quizás sin preocuparse de qué tanto afecte la disciplina de la que se parte, ¿no? O sea, ahora sí que por enriquecer el conocimiento. Y yo siento que él pensó en algún momento que íbamos a hacer una pieza multi, porque ellos estaban armando y nosotros íbamos a hacer como que esa chamba de hacer los videos y la música. Pero realmente creo que en el funcionamiento terminó siendo mucho más interdisciplinario de lo que planeábamos. Y aunque suene un poco bobo, para mí tiene que ver mucho con este deseo de escuchar y de disfrutar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no se trata de imponer algo. Para mí el trabajo interdisciplinario, yo creo que aquí la premisa inicial es de perder el control. Yo no voy a controlar esto, yo solamente voy a tratar de o adquirir otra información o dejar que esta información se traduzca a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces siento que trabajamos mucho como que con confianza y yo no estoy del todo seguro que sea la forma que me gustaría definir el trabajo interdisciplinario, pero en ese proyecto específico siento que fue de mucho valor el hecho que, o sea, de alguna forma ya habíamos trabajado juntos y ya sentíamos que podíamos confiar en lo que estaba pasando con el otro. Entonces los diálogos eran precisamente de, como te decía ahorita, de cómo incorporar esta información sensible que está entrando, que era a partir de estar dialogando el texto, a partir de estar en los ensayos. O sea, no sé, recuerdo que había momentos donde Alan y yo de repente decíamos, oye Carlos, este movimiento que hiciste está genial, o que oye, creo que este movimiento lo puedes cambiar, y uno no era el director escénico ni Ángel se iba a ofender al respecto, no sé. Ellos, por ejemplo, en técnicas de actuación trabajaron algo así que se llama, ay, ya se me olvidó, técnica con física completa,
no sé, es de una técnica corporal de Eugenio Barba, que por ejemplo ese taller luego yo lo tomé con el maestro Ángel, o sea, era mucho más, como les decía al inicio, un proceso de aprendizaje, una cosa de estar entre todos descubriendo qué iba a suceder aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, había momentos en que les llevábamos videos y podían visualizar cosas, y había otros momentos donde los videos no les llamaban la atención, y eso es otra vez información sensible de cómo interpretas, y ya tienes información sensible de varias formas, ¿no? Porque en parte es lo que estás percibiendo de la obra, y entonces, no sé, paso uno, ¿no? Vas al ensayo, estás percibiendo esto del actor y de lo que te está diciendo el director, pero entonces sales y hablas con el director y con el actor, oye, aquí esto me llamó la atención, esto me motivó, esto no tanto, para ver ellos cómo están sintiendo esa misma escena o situación. Entonces, podríamos decir que ese mecanismo se va repitiendo, ¿no? O sea, obtienes información sensible y luego tratas por medio de conversaciones acerca de qué te llama la atención, qué no te llama la atención, qué estás entendiendo, qué no estás entendiendo, cómo configurar. Si volvemos un poco a la idea del collage, pues haz de cuenta que cada vez estás armando una idea y luego la vuelves a desarmar, y la vuelves a armar y la vuelves a desarmar. Estoy más que seguro, porque hasta me puedo acordar de la conversación, o sea, Ángel está conmigo en un seminario donde precisamente esa semana hablamos de cómo la pintura expresionista era más indexal que icónica, o sea, trataba más como de una presencia, porque se supone que es el registro de la emoción del artista, ¿no? Y bueno, yo no soy muy así como que con los ismos y esas cosas, pero sí me interesa mucho la pintura expresionista, y hasta algún momento cuando la gente me dice algo sobre mi pintura y quieren decir que es muy intensa, me gusta más la palabra intensa, pero también permito que digan la palabra expresionista, ¿no? O sea, digamos que no tengo lío con eso. Entonces, o sea, de esa cosa cotidiana, de cómo eso nos llamó la atención, a Ángel y a mí nos lleva a tener otra conversación, que luego llega a otra conversación con Alan, y decimos, sí, o sea, ya sabemos que esto va a tener una gramática visual compacta, no queremos que se nos vaya tan lejos de elementos, tan llena de elementos, pero queremos que sea muy fuerte. Pues ahí está la solución. ¿Y de dónde sale esa solución? Bueno, o sea, de agrupar la idea y deshacerla, de juntar la cotidianidad con el proyecto que estás haciendo. Me gusta mucho esta idea de que nunca pasa la misma agua por el mismo río, ¿no? Pues yo creo que es lo mismo, ni tú eres la misma persona que lee el mismo libro, ni eres la misma persona que escucha la misma canción. Siempre algo se está modificando, se está cambiando. La cosa es qué tan consciente eres del proceso y qué tanto permites que eso te mueva y te desplace. Porque por un lado podré decir, yo ya conozco esto, entonces no pasa nada, esto siempre va a ser esto. Por otro lado puedo decir, yo ya conozco esto, pero ahora sé más cosas que la última vez que la vi. Entonces a lo mejor esta cosa puede moverse. Y yo creo que es un poco como que ese intento, ¿no? Acá, no sé, quizás suena más fácil cuando tú dices, bueno, es que cuando escucho tal canción me acuerdo de cuando tenía, no sé, en mi caso, cuando escucho a Nirvana, me acuerdo cuando tenía 10 años, ¿no? Pero ahorita cuando escucho Nirvana puedo pensar en 1000 otras cosas, porque puedo entender 1000 otras cosas al respecto de esa situación. Se me hace mucho más atractivo que decir, yo ya conozco Nirvana, no tengo por qué escucharlos, y si está sonando yo estoy en otro lugar, porque pues ya sé qué pasa ahí. Si lo ponemos acá en la creación artística, es bueno, entonces, ¿qué pasó en este ensayo y qué va a pasar distinto en el próximo ensayo, ¿no? O sea, no porque ya fuiste y va a hacer la misma cosa, porque en teoría pues va a repetir el tipo la misma cosa, pues quiere decir que ya te la sabes, ¿no? O sea, ahora ¿qué funciona distinto? ¿Por qué trae más energía aquí? A lo mejor anda más contento, o sea, es información sensible que hay que de alguna forma codificar. Hace unos años tuve mi primer colectivo en el que realmente participaban casi en su mayoría diseñadores y arquitectos y muy poquitos artistas. El proyecto se llamaba Híbrido Diseño o Híbrido Graphic Workshops, dependiendo de lo que estábamos haciendo, porque había, primero, la intención inicial era trabajar como una agencia de diseño, pero había momentos, como éramos todos muy jóvenes, había momentos en que no había trabajo, ¿no? Entonces coincidimos en la idea de estar realizando proyectos para por un lado conocernos y por otro lado pues mantener así como una actitud creativa ante
ante lo que estaba sucediendo. Y los proyectos de Híbrido Graphic Workshop basaban como en ponernos una temática, la cual entre todos íbamos a desmenuzar y todos íbamos a ofrecer soluciones distintas y luego quizás unir algunas, ¿no? De las cosas más interesantes, por ejemplo, me acuerdo que hicimos un workshop sobre música y imagen visual. Entonces, primero todos sugirieron, creo que era una cosa así como 10 canciones, de las cuales luego hicimos un censo de cuáles eran las 10 canciones a trabajar. Por decir, de 70 canciones teníamos que ahora escoger 10 y pues obviamente se iban a estar intercalando en las selecciones de uno, de otro y así. Después empezamos a tratar de interpretar por medio de imagen la información sensorial que nos daban esas canciones. Una de las cosas más interesantes que sucedió en el proyecto es que, aunque teníamos salidas muy diversas, recuerdo que hubo gente que hizo foto, otras personas hicieron dibujos, otras personas pintaron, otras personas hasta hicieron renders de muebles, pero aún así hubo gente que quiso intentar hacer algo de lo que no estaban muy familiarizados. Por ejemplo, gente que nunca había pintado quiso pintar, o gente aprovechó eso para hacer como un ejercicio de un render, porque es como que yo quiero aprender a hacer renders de 3D, Rhino y programas que yo no sé si se siguen usando, pero bueno. Entonces, algunos querían aprender, o digamos todos querían aprender, pero algunos tuvieron más éxito que otros. Y esa es una de las problemáticas que se me hace muy interesante del trabajo interdisciplinario, que es cómo hacer trabajo interdisciplinario sin disciplinas, de dónde partir. Entonces, pues bueno, creo que no se trata de desmenuzar o deshacer las disciplinas, se trata de meter más información al trabajo disciplinario, meter información de un punto donde, como mencionaba hace rato, te pudieran desplazar o descolocar o permitir ver de otro lado el cómo tú haces. Pues yo creo que en sí, cuando tenía los grupos de música, fue un momento de mucho aprendizaje. Yo creo que sé reconocer que quizás yo era el peor músico en el grupo, pero al mismo tiempo tenía como mucha participación en el grupo desde el momento de componer y diseñar o decidir o pensar cómo iba a ser como la estética y la emoción, hacia dónde iba el grupo. Al mismo tiempo llegó un momento ahí donde batallaba mucho para trabajar con el grupo, donde el tipo de canciones ya no me interesaban tanto y preferí o deseaba más bien hacer música que solo tuviera que atender el deseo y el ímpetu y las ganas y las emociones que yo estaba procesando, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro mecanismo para componer era que el guitarrista y yo, ambos, cada quien por su lado, iban trabajando canciones o intentos de, él normalmente música y yo música y letras, y luego nos juntábamos y empezábamos a hacer también como collage, empezábamos a moverlas. Ya que empezaba a tomar forma, íbamos con el grupo y empezábamos a llamear, y normalmente es donde empezaban a surgir las canciones. El conflicto que a mí me llevaba era que si en alguna canción, por ejemplo, tenía mucho más interés dramático que interés, no sé, de otro elemento, ¿no? Al final del último grupo con el que estuve, que fue Evil City Nights, a mí me interesaba más como contar historias o quizás un poco esta posibilidad de performar, de estar actuando como si fuera más teatro que música, y a ellos, para bien, digo, ¿qué más podían querer si eran músicos? Pues querían hacer canciones de rock, ¿no? Entonces, digo, siempre escuchamos mucha música muy distinta, que era algo que enriquecía el grupo, pero yo al final sentía que al fin y al cabo no era el problema escuchar mucha música, sino que no nos terminábamos de convencer de hacer otra cosa que no fuera una canción de rock. Entonces, después del grupo, yo estuve un tiempo sin tocar. Yo creo que a eso ahora se lo atribuyo a que era netamente cansancio, pero cuando empiezo otra vez a tocar,
ya no pude volver a hacer una canción de rock, ya no quería hacer una canción de rock, o sea, y de eso fue muy interesante porque de las primeras cosas que me di cuenta es que siempre estaba acostumbrado a componer para algo que sí iba a ser muy fuerte. Entonces cuando estoy en casa y empiezo con la guitarra, parece ser rotundamente suave y frágil, ¿no? Porque en vez de ta, 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 y pum, 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 ahora nada más soy yo con la guitarra. La intertextualidad tiene mucho que ver también con el collage. Yo creo que quizás por eso fui descubriendo un poco la palabra intertextualidad, que, bueno, lo dice, ¿no? La palabra, es algo que tiene que ver o que liga varias información. Y para mí ha sido muy divertido porque, por ejemplo, el repetir imágenes que algún momento fueron algo, como les comentaba hace rato en el collage, de la foto esta del viaje o de lo que fue otro cuadro, repetirlo hace de alguna forma que pierda su significado y pueda tomar otro, pero a la vez también puede ser un pivote o un ancla para algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vida cotidiana me acuerdo mucho una anécdota bastante pesada, que es una vez que andaba de fiesta en un after, en uno de esos bares feyones de la ciudad. Conocí una persona por accidente, porque yo saludé a un tipo que unos amigos estaban saludando, gente que estaba alrededor de su mesa, y yo pensé que esa persona venía con ellos, y resultaba que no era así. Y luego esta persona me empezó a platicar que acaba de salir de la cárcel, y que llevaba 3 días fuera, y estaba muy tomada, y no se quería ir a su casa, ¿no? Le daba muchísima pena ir a su casa, y a mí eso me daba un montón de dudas y preguntas, porque, bueno, pues entonces lleva asaltando a un montón de gente, ¿cómo es que está aquí? O sea, el tipo se veía casi como ricachón, ¿no? Total, de repente ya como que nos dimos cuenta todos de que yo no estaba hablando con alguien de la fiesta y cambiamos nuestra fiesta de sitio. Pero lo interesante, o no interesante, sino lo loco fue que al siguiente día en las noticias veo que esta persona había matado a alguien, ¿no? Y la naturaleza del crimen era como muy así tajante, ¿no? Se fue a un hotel con un transvesti y lo mató, y casi los tipos de las noticias estaban como insinuando de que lo había matado por el que era transvesti, ¿no? O sea, como que no sabía, y la sorpresa fue la causa del asesinato. Y yo por dentro decía, no, yo sé algo más que la historia que se está contando aquí no dice, que es que este tipo no quería irse a su casa. Este tipo me dijo a mí repetidas veces, yo prefiero estar en la cárcel, ¿no? Yo no sé vivir afuera, yo prefiero estar en la cárcel. Digo, esto está así de miedo, pero nos sucede constantemente. O sea, cuando lees un libro, cuando escuchas una canción, hay veces que algo te dice, yo soy como si fuera una afiliación a cierto tipo de pensamiento, a cierto tipo de saberes, ¿no? No sé, yo no soy Rosa Cruz, pero me da cierto gusto saber qué es eso cuando Leonard Cohen lo dice en una canción. Puedo citar muchas cosas de novelas donde empiezan a hablar de alguien, no sé, Enrique Vilamatas, en El París no se acaba nunca, se la pasa diciendo que él se creía que era como Hemingway, y es un gran chiste. ¿Por qué ese gran chiste? Porque él cree que se parece físicamente a Hemingway. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que él, cuando estaba joven y empezaba a escribir, quería escribir como Hemingway, ¿no? Este mismo autor te empieza a mover el tapete un poco, porque empieza a agarrar citas de autores que él mismo escribe. Entonces te descoloca hasta esto que te estabas pensando, que estabas adentro de un conocimiento que eras, insisto, como si fuera una afiliación extraña a un modo de pensar, y luego ya no lo es. Bueno, pues a mí me pasa, nunca he sabido pensar en algo sin pensarlo de otra forma. Hay una canción de Tom Waits que dice, nunca te había visto hasta que vi, no sé, la luz de tus ojos brillar en la luna, ¿no? Entonces el tipo siempre ocupa que sea otra cosa para entender lo que está enfrente de él. Yo siento que así nos pasa constantemente. Solo podemos entender lo que está enfrente de nosotros, pero más bien lo que sabemos. Solo podemos entender lo que sabemos,
no importa qué es lo que está cambiando enfrente de nosotros, pero luego estas cosas que están enfrente de nosotros se empiezan a crear como nexos y vínculos con lo que ya sabemos y se empiezan a descontextualizar y a tener posibilidad de significar otras cosas, porque tanto viaja para un lado como la información viaja para el otro, ¿no? Otra cosa de vida cotidiana, yo en mi cartera tengo una tarjetita de San Judas Tadeo que me dio un primo una vez que me operaron. Yo no soy religioso y yo no veo San Judas Tadeo, yo veo a mi primo, entonces la traigo ahí porque me la dio Armando, ¿sí? Entonces, o sea, la información, insisto, se mueve y te hace ir creando historias de narración de tu vida, donde no solamente tú eres el punto de partida, sino se van haciendo como estos pivotes a quizás tener más semejanzas o más entendimiento, ¿no? Típico que estás leyendo una novela y cita a ese autor a otro, y ¿qué es lo primero que quieres? Pues ir y leer al otro, ¿no? Entonces, para mí la intertextualidad tiene mucho que ver con esta posibilidad de no estar solos ante el conocimiento. Pues muchas veces es tan simple como que estás trabajando y sientes que ya sabes hacia dónde va, o ocupas una nota cerca del cuadro y estás ahí, pues la pones. O que si vas y la pones en el cuaderno puede que se te traspapele, digo, no siempre pasa, pero hay veces que sí. Y otra es que sí me gusta mucho que la casa sea como una bitácora, porque sí también me ha pasado que luego terminas ese cuadro, lo cambias, pero sigue estando esa palabra ahí, o ese título ahí como si fuera el título del nuevo cuadro. Entonces, ¿qué le pasó al cuadro anterior? La pregunta esa estuvo solucionada, se mantiene, se cambia de punto de vista. Entonces es también como un intento del diálogo con la memoria. En las paredes tengo, en verdad, pues casi puras imágenes y textos de cosas que me han impactado, o que me gustan mucho, o que me han dicho, ay, en serio, vamos a... no puedes con esto, o sí puedes con esto. Sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho de repente también acercarme a temas que no conozco o que en apariencia no me llaman la atención, porque pues qué cómodo, ¿no? Si no me llama la atención no tengo que saber qué es eso. Entonces, no sé, es un poco como así de venir entre lo que sé ahorita y lo que sé mañana y cómo esto se vuelve a contextualizar. Entonces, en las paredes hay pues muchas piezas que ya he hecho, también hay imágenes o referencias a estos pivotes que me ayudan a entender. No sé, por ejemplo, aquí puedo citar a Doc Watson, a Dalí, que no necesariamente es mi pintor favorito, pero está ahí diciéndole a Raquel Welch, una de las mujeres más hermosas de su momento, diciéndole que él le acaba de hacer un autorretrato y hay 2-3 puntos de color entonces, una vez más, ¿y qué está diciendo Dalí ahí? ¿No? Está diciendo, yo te puedo inventar una historia. Hay otras como que conexiones un poco más bobas, como, no sé, alguna invitación de una exposición en la que participé, o algún artista que sí me llama mucho la atención, como Henri Matisse por acá. Entonces, es mantener ese diálogo. No quiere decir que todos los días te fijes en todas las imágenes, pero ahí andan. Es como hacer evidente el acto de la memoria. O sea, todas estas cosas y más andan por ahí en la memoria, pero estas de vez en cuando las veo y por alguna razón las vi hoy y no las vi ayer. O les puse más atención otra vez hoy, o de repente se caen y dices, la vuelvo a pegar, o dices, no, ya no la ocupo, vamos a poner otra nueva, ¿no? Es hacer evidente el proceso de pensar. Sí me han pasado proyectos, más bien al revés, me han pasado proyectos que he tenido muchas ganas de trabajar y que no se han podido entrar, y puede ser muchas cosas, ¿no? A veces que no hay tiempo, no hay recursos, andas un poco lejos. Yo más bien creo, me acuerdo mucho que en algún momento pensaba mucho en la serendipia, ¿no? Porque era quizás la palabra que podía usar para entender que era como encuentro con algo que no estaba buscando, y es algo que me gusta mucho hacer. De repente abro un libro y a ver qué es lo que dice, ¿no? Hasta un libro que ya has leído, andas buscando un dato y a lo mejor te encuentras con otro, y ese es el que realmente ocupas entender hoy. Ahora lo explico un poco más con esta posibilidad de la sincronicidad, y me siento una persona muy afortunada, porque normalmente me pasa que lo que andas buscando vas y medio te lo topas, ¿no?
Por lo demás es eso, o sea, gente que está, o sea, quieres, pero todavía no es momento, todavía no se entienden, pero que vuelvo a esta cuestión que te digo, que no es como me gustaría definir la interdisciplinaria, pero como de cariño de, oye, estamos empezando, apenas nos vamos a conocer, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo una imagen a mero arriba, que es la torre de rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue un proyecto fantasma para el centenario de Rangel Frías, donde queríamos, junto con maestro Serna y otros de los compañeros que estaban ahí en los estudios de semiótica, como cuestionar un poco estos mitos fundacionales que teníamos y ver qué tanto algunos personajes se habían vuelto monumentos y que ese monumento ya no permitía que se leyera esa información. Entonces, pues empezamos a reclutar personas para participar en el proyecto y a comentarlo con el mismo grupo. El maestro Serna empezó a tratar de gestionar recursos, que por cierto, paréntesis, algo que se me olvidó decir de lo híbrido diseño o los workshops, que era que luego resultaba que había gente que tenía más aptitudes para administrar o para organizar, cosa que no estoy diciendo el maestro Serna, pero me acordé ahorita. O sea, empezamos, digamos que con un modelo de trabajar y ver obras de arte que nos podían medio inspirar, y hubo una cosa muy bonita para mí que todavía está latente, ¿no? Que es que él me decía, Luis, o sea, yo empecé a hacer bocetos de piezas o de mecanismos que podíamos usar para crear esto. Dice, no, Luis, no, vete grande, vete enorme, ¿no? Entonces esa imagen de allá me encanta, porque la idea era algo de lo que todavía no sabía hacer, pero quería aprender, que es precisamente el trabajo con Alan, que era la posibilidad de hacer un videomapping en un edificio, ¿no? Entonces, este es un edificio muy significativo en nuestra ciudad, que es la torre de rectoría de nuestra universidad, y la idea era como forrarla de luz con un nuevo mito fundacional. Entonces, yo no sé si la imagen que está en el boceto sea la imagen que deba de ser, o si el proyecto era tan bueno o no. Lo que sí sé es que por ese momento, por esa posibilidad de que se hiciera algo, me permitió a mí como que desplazarme a desear un proyecto artístico más grande, ¿no? O sea, inclusive al momento de empezar a investigar para qué se puede hacer y cómo se puede hacer esto, me di cuenta de obras de arte que me pusieron a dudar muchas cosas de las que hacía ahorita. No quiere decir, más bien de las que hacía en ese momento, pero no quiere decir que ahora quiera hacer por ahora enorme y de espectáculo, no, solamente que ya se empieza a despertar algo. Entonces no podría decir que hay algo que no he hecho, sino como que vas en el tiempo, vas en el momento. Y no sé, igual ha habido cosas que en algún momento no se pudieron, como algunas portadas de discos de algunos chavos, hay otras que sí se han podido. No sé, algo que me interesa mucho es ilustrar libros o portadas para libros, y de repente ya llevo 2, ¿no? Aunque no han sido el contacto tan cercano como he querido, pero pues ya van 2 así. O sea, creo que es más una cuestión de tiempo y de estar dispuestos a platicar y a escuchar y a compartir tus puntos de vista de ver, porque si alguien va a querer trabajar contigo es porque le llama la atención, uno, tu trabajo, y dos, tu modo de usar tu trabajo para ser quien eres, ¿no? Y en ese sentido, un poco lo que me gustaría como concluir de esta conversación, que es que el trabajo interdisciplinario es sumamente importante, mínimo para mí, porque, como les he dicho, me permite como que desplazarme, verme de otros lugares. Yo sé que a veces hasta puede ser sonso el decir yo soy un artista interdisciplinario, porque la palabra medio te implica que trabajes con otras personas, pero sí sé que en algún momento he sido músico, sí sé que en algún momento he performado, sí sé que hay varios saberes. Sé que de niño era obsesionado con las matemáticas, hay varios saberes que están latentes funcionando adentro de ti. Entonces, el permitir que ellos se muevan y tengan diálogo entre sí, creo que siempre te va a permitir reconstruirte. Imagínate entonces cuando trabajas con otras personas, pues ¡pum!, ¿no? Pasa más. Y no estamos hablando de trabajo en equipo, no estamos hablando de dejarte perder el control y confiar que la otra persona te está enseñando algo. Entonces hay que estar con los ojos muy despiertos, con los ojos muy abiertos, con muchas ganas de hacer y de aprender. Y por último quiero platicarles de una pieza más, que es la que expuse en ese simposio que les mencioné de semiótica, que son precisamente estas cosas: los cuadernos, los apuntes,
Hay veces que los apuntes parecen más, al rato se los enseñamos, pero parecen más dibujos o otras cosas, pero se vuelven como que estos mapas para accesar a la información. Total, yo me sentía como muy inseguro de participar, nunca había sido ponente en un simposio y no sabía del todo qué iba a pasar. Entonces, lo que hice para realizar la pieza, digamos, la que yo considero central de esa exposición, que además de una exposición dentro del simposio, fue deshacer uno de estos cuadernos. Bueno, claro que primero lo digitalicé, porque pues como quiera ocupo mis apuntes de vez en cuando, pero deshacer uno de esos cuadernos y hacer un collage con esto. Entonces, me gusta mucho esta posibilidad de pensar en signos, o sea, hacemos ritos para juntar información. ¿Y qué estamos juntando? Esta información sensible que por un momento no sabemos qué es, con estas cosas que ya sabemos que sabemos hasta hoy y que mañana van a ser otra cosa si hacemos la tarea bien, ¿verdad? Entonces, el acto de juntarlos es como el acto artístico, ¿no? No sé si me explico. Entonces, pues bueno, con eso ya, ahora sí me despido, no sé, a seguir haciendo cosas, yo ya no sé qué más decir.